construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Programa 25. Generando electromagnetismo. En este programa reconoceremos la relación entre la electricidad y el magnetismo a partir de algunas aplicaciones. Tal vez nunca hayas pensado en que mucho de lo que observamos a nuestro alrededor está relacionado con la electricidad y el magnetismo. Desde el suministro de energía eléctrica a pueblos y ciudades hasta motores eléctricos utilizados en oficinas, escuelas y casas. Hoy exploraremos esos fenómenos. ¿Alguna vez has jugado con imanes? Los imanes se atraen o se repelen entre sí, dependiendo de cómo los orientemos. En programas anteriores, cuando hablamos del magnetismo terrestre, vimos que la aguja de la brújula es un pequeño imán sobre el cual actúa otro gigantesco imán, la Tierra. ¿Lo recuerdas? Observemos el siguiente experimento. ¿Por qué crees que la aguja de la brújula se mueva? Ahora cambiemos la polaridad del circuito. ¿Qué sucedió con la orientación de la aguja? Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Esto se comprueba al acercar una brújula al cable. Cuando cambia el sentido de la corriente eléctrica, cambia también la orientación del campo magnético. Veamos una aplicación de este fenómeno. La corriente eléctrica que viaja por un cable enrollado, la bobina, genera un campo magnético a su alrededor. A este dispositivo se le conoce como electroimán y se activa cada vez que alguien presiona el interruptor de la chicharra. El electroimán atrae un martillo de metal que golpea una campanilla. Al moverse el martillo, se desconecta el circuito y al regresar a su posición inicial, se establece de nuevo el flujo eléctrico. More than 3.
Así como el campo magnético de una corriente eléctrica actúa sobre la aguja de una brújula, un imán a su vez actuará sobre un cable con corriente eléctrica. Evidentemente, el campo magnético del imán ejerce una fuerza en la bobina con corriente eléctrica que también tiene un campo magnético. A esta fuerza se le llama fuerza magnética. ¿Qué aplicaciones puede tener en la vida cotidiana? Dentro de un motor eléctrico hay una bobina y unos imanes. La bobina, al conducir una corriente eléctrica, experimenta una fuerza magnética que la hace girar, tal como en la experiencia de nuestra bobina. El giro de la bobina se transmite a las ruedas del coche. Así funciona un motor eléctrico, convirtiendo energía eléctrica proporcionada por la pila a energía cinética. Para que encienda el foco es necesario mover la bobina de modo que cruce un campo magnético. Dicho en otras palabras, entre los dos imanes hay un campo magnético. Si cortamos este campo con un conductor, por ejemplo, la bobina, se genera una corriente eléctrica. Esta es la que enciende el foco. Cuando hablamos por teléfono, nuestra voz hace vibrar una pieza metálica que mueve un imán. Este movimiento hace que el campo magnético producido por el imán varíe, induciendo una corriente eléctrica en una bobina próxima. Esta corriente es la señal que viaja por el cable telefónico. Enseguida, la señal eléctrica llega hasta el aparato receptor, donde sucede el fenómeno inverso. La corriente eléctrica produce un campo magnético que actúa sobre un imán y que a su vez hace vibrar una pieza metálica en el auricular. La vibración se convierte finalmente en el sonido que escuchamos. Un campo magnético induce corriente en un circuito si este campo varía en el tiempo. Esta es la ley de Faraday o ley de inducción electromagnética. Gracias a ella se puede generar electricidad. ¿Sabías que cuando Michael Faraday era joven no pudo seguir en la escuela? Faraday trabajó desde que tenía 13 años. Su primer trabajo fue como ayudante de un encuadernador y fue ahí donde leyó por gusto libros de temas científicos. Michael Faraday es uno de los autodidactas más brillantes de la historia. La relación entre la electricidad y el magnetismo hace posible el funcionamiento de muchos aparatos que usamos en nuestra vida cotidiana. El electromagnetismo también se usa en las plantas generadoras de electricidad.
y se seguirá aplicando en tecnologías cada vez más sofisticadas.